Bien, entonces, si os parece, vamos a ir empezando. En primer lugar, os quiero pedir disculpas. A los que habéis, sobre todo a los que habéis venido en otras ocasiones, porque en la última sesión que hicimos una sesión de preguntas y respuestas, y quedaron algunas sin responder, y comenté que las responderíamos en otra sesión que hicimos. Es que, perdonad, si me veis que hablo raro es porque me oigo doble, y entonces va a ser un poco lioso. Pero bueno, grito mucho. Vale, perdón, grito mucho. Entonces, bueno, quería comentaros que se me olvidó grabar la sesión. Entonces, claro, no pudimos responder, pero no es que nos faltara voluntad, sino es que simplemente no grabamos la sesión. Así que lo primero, pediros disculpas. Y bueno, antes de empezar, hoy tenemos una sesión chula, creo yo, y normalmente cuando hacemos esta sesión hacemos un pequeño debate al final, ¿vale? O respondemos preguntas al final. Pero esta vez lo vamos a hacer de manera diferente. ¿Por qué? Porque tengo más diapositivas, pero me da la sensación de que voy a acabar antes, cuando pensaba que me iba a suceder al revés hoy. Entonces, bueno, iremos hablando, voy a compartir pantalla con vosotros, con vosotras, ¿vale? Y entonces llegará un momento en que me detendré y será el momento de hacer preguntas en bloques que considero que pueden generar debate, que pueden resultar interesantes, ¿vale? Me detendré y sobre todo no os cortéis, animaros a preguntar, ¿vale? A ver, antes de comenzar, quiero explicaros dos cositas solo. A ver, como sabéis, todos los aspectos que comentaremos durante la reunión se abordan en el curso de asesoría literaria y edición de mesa que impartimos. Solo comentaros que hemos añadido 2 módulos que no aparecen en el programa. Por si alguno de vosotros ha entrado a mirar, hemos añadido un módulo de WordPress para enseñaros a diseñar y a desarrollar un portfolio digital. Y también un módulo especial para autónomos y profesionales independientes de contabilidad, gestión de facturas, etcétera. Esto porque nos lo habíais pedido algunos, ¿vale? Algunas. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla con vosotros, ¿vale? Y entonces empezamos. A ver, espero que os resulte interesante. Uy, ahora me veo. Compartir el audio. Sí. Vale. Bien. Dejadme que sitúe la barra un poquito. Vale, perfecto. A ver, he titulado a la sesión de hoy Preparándonos para el futuro. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas, esto ya hace años, pero bueno, el sector editorial se mueve muy despacio, ¿no? Sin embargo, la sociedad avanza mucho más deprisa y los clientes potenciales de los editores de mesa, de las editoriales, los lectores, digamos, desarrollan habilidades e intereses muy deprisa. Entonces, tenemos que ir equilibrando esta situación. Por lo tanto, quizá respecto a otras presentaciones que he hecho sobre el mismo tema, los que me habéis escuchado anteriormente, ¿vale? Lo que voy a hacer es adaptar de alguna manera la presentación a los retos, a los desafíos que tenemos los profesionales de la edición, los editores de mesa y los asesores literarios, teniendo en cuenta la evolución que está experimentando y muy pronto experimentará el sector. ¿De acuerdo? A ver, en primer lugar quería comentar que nos preparamos para el futuro precisamente por esto mismo. ¿Vale? ¿Por qué decimos? Lo primero quiero hablar de por qué son profesiones con futuro. ¿Vale? Primero, por la propia evolución del sector editorial, que es en clave digital y multimedia, en clave audiovisual y en clave transmedia. ¿Esto qué implica? Implica que las editoriales, al igual que otras empresas, los escritores, los asesores literarios, tendrán que aprender a contar y a editar historias de manera muy distinta. ¿Por qué? Porque las historias se producirán y consumirán también de maneras muy diversas.
Entonces, os quiero proponer una reflexión. Os voy a poner un pequeño vídeo. Va un poquito rápido, ¿eh? Para que veáis a qué nos referimos cuando hablamos de narrativa transmedia y lo que va a implicar esto respecto a nuestras profesiones. Las personas siempre hemos necesitado historias, para comunicarnos y sentirnos conectados. Las buenas historias pasan a formar parte de nuestras vidas y de nuestra cultura. Por eso, si algo tienen en común las marcas más reconocidas, es que todas cuentan una historia. Sin embargo, algo está cambiando. Nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los que seguir una historia. Y hoy, los consumidores buscamos nuevas experiencias más profundas y participativas. Quizás por eso, las historias se cuentan y siguen de forma diferente. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube al escenario, coge un micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad sube a por ella, se quita una zapatilla, la lanza y escapa entre la multitud. El vídeo fue subido a medianoche por un espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte también 30 de sus amigos, algunos en Twitter. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un Tumblr. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag, que en unas horas se convierte en trending topic. Pepe descubre un blog sobre zapatillas de diseño. No parecen estar a la venta. Le encantan. Y sube unos cuantos modelos a su Pinterest. Marta y Julia ven en la tele un resumen de Talent Shows. Se fijan en la reposición de un casting. A una chica de voz espectacular la humilla el jurado sin razón aparente. La chica comenta que es limpiadora y que ha trabajado mucho para poder llegar allí. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número 1 en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot en televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que esta historia no refleje tu producto, pero sí refleja la realidad de tu público objetivo y su forma de procesar la información. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles de implicación de cada usuario. Un mensaje coherente en conjunto, donde cada pieza enriquece la historia y alimenta continuamente la conversación con tu audiencia. Se necesita una forma diferente de contar historias, una narrativa transmedia. Un proceso donde los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada y donde idealmente cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. Sí, pero ¿por qué lo necesita una marca? Es una herramienta de persuasión muy potente e inmersiva. Es puro entretenimiento del siglo XXI que atrapa nuestros cerebros. Es una máquina de generar fans. Las estrategias transmedia crean un vínculo emocional fuerte con la audiencia. Es rentable, redefine y aumenta el ROI, genera repercusión mediática y origina fuentes extraordinarias de ingresos. Pero sobre todo, porque actualmente la narrativa transmedia es la mejor y más sorprendente manera de conectar con las nuevas generaciones y construir una audiencia sostenible alrededor de tu marca. ¿Y tú? ¿Estás listo para asombrar a tu público? Bien. Ahora me gustaría que pensáramos un momento y que charláramos un poquito sobre el tema o que hicierais alguna pregunta, ¿vale? Si os apetece, si no, no pasa nada.
¿Cuántos asesores literarios conocéis a día de hoy que sean capaces de asesorar a un autor a la hora de concebir una historia así? Otra pregunta. ¿Cuántos editores conocéis capaces de coordinar un proyecto de estas características? A ver, en la escuela trabajamos en esta dirección porque el futuro de la asesoría literaria y la edición es transmedia, es multimedia y es audiovisual, es digital. Esto es un comentario que ya circula en las editoriales, que van a aprovechar estos momentos que para todos están suponiendo un parón para buscar nuevas, diferentes maneras de funcionar y diferentes maneras de presentar la información y adaptarse a los nuevos públicos, ¿vale? A las personas que asesoramos autores y editamos y hemos trabajado muchísimo tiempo, muchísimos años de manera tradicional, esto nos implica un reto de unas proporciones inimaginables, ¿vale? Entonces, por otra parte, es muy interesante. Nosotras venimos trabajando hace muchos años en ello por motivos circunstanciales, ¿no? Pero me gustaría que habláramos un poco de este tema. Venga, ¿se anima alguien a hacer alguna pregunta? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido este pequeño vídeo? Lo que sugiere. ¿Creéis que todavía no conecta con el sentir de la asesoría literaria, del asesor literario o de la idea que nosotros tenemos del oficio o de la idea incluso que teníamos del editor de mesa y del papel que el asesor literario tendría que desempeñar? Sí. ¿Sugiere creatividad? Vale, vale. Bueno, no sé, veo que no se generan preguntas. Bueno, no os preocupéis, continuamos y si es caso al final se os ocurre alguna cosa, lo vamos viendo, ¿no? Un poquito lo que he querido mostraros o demostraros que la tarea del asesor literario y por lo tanto la del editor de mesa es muy amplia. A veces pensamos que es mucho más estrecha, mucho más concreta, pero no, es amplísima y hay muchísimos aspectos que conviene tratar. Es decir, si pensamos mucho más allá, por eso hablamos de profesiones con futuro, porque tenemos que pensar no en el asesor literario que antes pues emitía valoraciones y se limitaba a asesorar a los autores en la reescritura y en el equilibrado de documentos. Va muchísimo más allá, ¿vale? A ver, una pregunta. Vale, si se enfocaría más como una estrategia de marketing, es Andy. Vale, Andy. Andy, no, como una forma de asesoría. Lo que pasa que, digamos que esto está basado en el storytelling, ¿vale? Y bueno, digamos, en las experiencias de creación literaria interactiva, como pueden ser algunos escape room, ¿no? La manera de... Esto lo hablaremos un poquito más adelante. No es una técnica comercial. Las empresas lo utilizan como técnica comercial, como técnica de marketing, pero no. Yo, por ejemplo, ya hemos tenido encargos y hemos hecho cosas en esta dirección. Algún día os las enseñaremos, ¿no? Pero quiero decir que esto son trabajos que para el asesor literario van entrando. Y para la edición de mesa, cuando nosotras, por ejemplo, hacíamos historias interactivas por encargo, tenían mucho de literario y tenían mucho de interactivo, evidentemente, ¿no? Y claro, como editoras de mesa, no solo teníamos que diseñarlas, sino también teníamos que coordinar todas las funciones de corrección, todos los niveles de lectura que aquellas actividades te permitían realizar. Es decir, no es algo comercial, es un trabajo de asesoría literaria. ¿Más preguntas? ¿No? Vale. Vale. Por ejemplo, por un lado esto, profesiones con futuro, lo que os he comentado. Y por otro lado, por el papel que desempeña el sector de la autoedición. Fijaros que aquí no he dicho autopublicación, ¿vale? Y lo he hecho adrede, lo he hecho a conciencia, porque una cosa es autopublicarse y otra cosa es autoeditarse. Cuando tú te autoeditas, eres consciente de cómo está tu texto, del trabajo que realizas con tu texto. Es mucho más profesional hablar de autoedición.
que hablar de autopublicación. Digamos que cuando hablamos de autopublicación, eso es algo que puede hacer prácticamente todo el mundo porque disponemos de las herramientas. Pero claro, la autoedición significa que hablamos de autores-editores, ¿de acuerdo? Y entonces, gracias a esto, porque tienden a profesionalizarse. Cada vez hay más autores que son conscientes de que autoeditando una primera obra pueden lograr publicar con editoriales tradicionales y conseguir mayores derechos. Y también son más conscientes de la ayuda que les puede prestar un editor independiente o un buen asesor de cara a hacer un buen trabajo. Por lo tanto, cada vez más, y esto yo, por ejemplo, como asesora literaria, como editora independiente, lo he notado mucho, porque cada vez trabajo con más autores que quieren autoeditarse, no autopublicar. Y esto es importantísimo porque, por ejemplo, el otro día tuvimos una entrevista en la escuela con un autor autopublicado que se llama Josep Capsir, que consiguió vender de su primera novela 20.000 copias. Y a partir de aquí, bueno, los contratos le llueven. Planeta se la ha querido comprar, se la ha comprado. Y entonces, a partir de aquí, incluso ha empezado a escribir por encargo. Quiero decir que cuidado con la autoedición, que no es lo mismo que la autopublicación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tened en cuenta esto. También, otra cuestión. También, somos profesionales que podemos prestar servicio a otros profesionales. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy con una asesoría de este tipo, ayudándoles a plasmar sus conocimientos en un libro, por ejemplo. Entonces, aquí hablamos del asesor literario en la vertiente, en la faceta de acompañamiento a los autores profesionales de no ficción. Es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un libro de nutrición, con una chica que es nutricionista y quiere hacer un libro de nutrición, ¿no? Y también cada vez más hay muchos profesionales que quieren hacer libros y quieren plasmar esos conocimientos en un libro o también en un curso, ¿vale? Tú dices, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la asesoría literaria con los cursos? Pues yo, chicos, chicas, no lo sé, pero yo también hago esto. O sea que entiendo que cualquier oferta que podamos tener, la tenemos que, o sea, cualquier demanda que podamos tener la tenemos que considerar como una posible oferta o como un posible campo donde desarrollar nuestra profesión, ¿vale? Por lo tanto, tened en cuenta de que esto se demanda mucho, sobre todo estos autores. Por ejemplo, te dicen, vale, yo quiero plasmar mis conocimientos, quiero hacer un libro de nutrición y luego esto lo quiero convertir en un curso. ¿Tú me puedes ayudar? Y la verdad que para un asesor literario, para un editor independiente, pues supone una fuente de ingresos importante porque además estos autores, si trabajas bien, se fidelizan muy bien, ¿vale? Entonces es muy fácil, es muy posible que cuando terminan una obra, enseguida te contraten otra o variantes de la misma obra. Esto a mí me pasa muy a menudo, ¿vale? Otras cuestiones. Cosas que nos piden a los asesores literarios, que les ayudemos a diseñar un plan de medios y a gestionar redes, ¿vale? Es algo que tenemos que hacer. Por lo tanto, nuestro trabajo va mucho más allá. A ver, una pregunta. ¿Autoedición no es lo mismo que autopublicación? ¿Es diferente? La diferencia entre autoedición y autopublicación. Vale. A ver, realmente lo que ocurre es que muchas personas utilizan el mismo término, ¿vale? Por lo tanto, hay confusión aquí, pero no es lo mismo. Hablamos de autopublicación cuando lo que tú realizas es, tú escribes tu obra e inmediatamente la publicas en una plataforma, por ejemplo, digital, sea en papel, sea en Amazon, bajo la modalidad de impresión bajo demanda, o sea de manera digital en formato ebook. Entonces tú esa obra no la cuidas, es decir, la escribes, como no tienes los conocimientos necesarios, pues más o menos la retocas, se la dejas ver a un amigo y luego inmediatamente lo publicas. Pero es muy difícil, y esto como asesora literaria os lo aseguro, que de aquí salga una obra de calidad o una historia que merezca ser contada, o una historia que esté preparada,
como para, con la calidad necesaria que merecen, por ejemplo, nuestros lectores potenciales, ¿no? Que es una cosa que las editoriales se cuida mucho, aunque cuidado que hay editoriales que cada vez el tema de la edición la cuidan menos, ¿vale? ¿Y por qué hablamos de autoedición? Porque aquí, cuando hablamos del autor-editor, presumimos que el autor realiza esa tarea de edición, se ha preparado para conseguir que esa obra esté, cuando la publica esté en condiciones y haya realizado una corrección ortotipográfica, haya realizado una corrección de estilo, ¿vale? Haya maquetado o esté en condiciones de comprobar que la obra, la página maqueta, pues se corresponde con su imagen corporativa, por ejemplo, que la página maqueta se ha realizado con base en los... dejadme que beba un poquito de agua que... Perdonad. Que se ha realizado con base sobre todo en los estándares editoriales, ¿vale? Esa es la diferencia. El autoeditor actúa desde el conocimiento. La persona que se autopublica actúa desde la intuición. Bien, esto ya lo hemos visto. Algo que es muy importante. Hay una palabra clave para encontrar trabajo o desarrollarse profesionalmente en este sector. Y esa palabra es vanguardia, ¿vale? Pero estar en vanguardia no es fácil. ¿Por qué? Porque si eres demasiado disruptivo, te puedes alejar demasiado de la realidad del sector e incluso puede ser que no conectes con tus clientes potenciales o con las empresas en las que deseas trabajar. Así que hay que anticiparse, pero sin perder el contacto con las necesidades de tus clientes o de las empresas con las que deseas trabajar. ¿Qué busca hoy en día el sector editorial? Y esto es algo que no os lo digo por decir, sino porque esto en las reuniones con agentes y editores, esto me lo dicen, ¿vale? Buscan perfiles disruptivos, perfiles originales, personas que tengan carisma, que arriesguen, ¿vale? Y esto es lo que hay que pensar, es decir, ¿cómo puedo arriesgar? ¿Qué significa esto de arriesgar? ¿Qué significa ser disruptivo? Bueno, ahora lo veremos un poquito más, lo veremos un poquito mejor, ¿vale? Pero eso es clave. Carisma, personalidad, riesgo, disrupción, originalidad. Esto es clave no solo para los asesores literarios y para los editores de mesa, sino también para los autores, ¿vale? Esto mismo se tiene que reflejar en la manera como presentan sus obras, como presentáis vuestras obras, si sois autores, ¿vale? Ahora lo trabajaremos un poquito mejor. Vale. Lo primero que quiero hacer es acabar con los mitos, ¿vale? Y vamos a ir poco a poco. El primer mito. Trabajar en el sector editorial es muy difícil. A ver, es difícil como en cualquier otro sector. Es verdad que se trata de un sistema muy cerrado, ¿vale? Pero en cualquier organización entrará primero el hijo del amigo del jefe que tú, ¿eh? Pero no perdamos de vista una cosa, que lo que interesa a un editor editorial, lo que le interesa por encima de todo, es encontrar personal capacitado, personal bien formado, con un perfil interdisciplinar, ¿vale? Porque antes tenemos, por ejemplo, las grandes editoriales que tienen muchísimos profesionales trabajando, pero el coste es altísimo y esto cada vez se estila menos. Cada vez, y las editoriales, como van apareciendo muchos editores independientes, son más pequeñas, externalizan y escogen personas con perfiles multidisciplinares, es decir, capaces de desarrollar muchas funciones. Y esto sí que constituye un cambio muy importante para lo que es la edición de mesa. ¿Por qué? Porque antes el editor de mesa
pues muchas veces se limitaba a coordinar procesos, como veremos al final, ¿no? Pero ahora realmente el editor de mesa a veces tiene que realizar él mismo las tareas. Por lo tanto, no se trata de coordinar procesos, sino de que si te lo piden seas capaz de realizarlos tú mismo, ¿vale? A ver, lo que os estaba diciendo, encontrar perfiles interdisciplinares. Otra cosa, ser competentes desde el primer momento. Porque, ¿qué pasa? Que esto se ve mucho cuando la gente, cuando los que sois más jovencitos y empezáis a trabajar, perdonad, no estaba ahí. Cuando empezáis a trabajar, por ejemplo, nos decís, ostras, es que he intentado buscar prácticas en diferentes editoriales y no me quieren coger ni para trabajar gratis. Pues yo os puedo explicar. Y en agencias pasa lo mismo. ¿Por qué es esto? Porque, claro, cuando tú, por ejemplo, estableces un contrato de prácticas con una persona que normalmente se acaba de formar, es cierto que la tienes que formar, ¿vale? Porque para eso deberían ser las prácticas. Pero también lo que notamos, nosotros, por ejemplo, en alguna ocasión hemos intentado coger a alguien de prácticas y al final no lo hacemos. Resulta imposible. ¿Por qué? Porque no tienen ya no experiencia, sino que las habilidades del oficio, las básicas, las que se requieren, no las tienen, no las tienen. Entonces, te ralentizan muchísimo, porque realmente, aunque las formes, no te pueden ayudar, tardan demasiado en ser competentes. Por lo tanto, esto es algo importantísimo. Y esto, chicos, chicas, se habla muchísimo, por ejemplo, en los despachos de las agencias, que cuesta mucho encontrar personas que realmente sean competentes desde el primer momento. Evidente, si es una persona joven, no tiene por qué saber cosas, ¿no? No tiene por qué dominar el oficio, porque no es eso, ¿no? Pero claro, realmente a veces es complicado que te puedan ayudar prácticamente a nada. Y esto es duro porque eso significa que algo habría que repensar, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Chica quiere encontrar prácticas en una editorial y pregunta cuáles son las habilidades básicas que debería tener una persona para este sector. Muy bien, a ver, habilidades que tendría que tener una persona en el sector editorial. En primer lugar, valorar originales. Esto es lo primero con lo que puedes, empezar a trabajar. Valorar originales, poder realizar informes de valoración, poder realizar ajustes, aunque sean sencillos, pero no desde la intención, sino desde el conocimiento. Es decir, por ejemplo, a mí en una editorial o en una agencia te dicen, bueno, vamos a reunir al comité de edición y estás tú allí, ¿no? Entonces te van a dar un original para que des tu opinión sobre él, para que aportes alguna cosa. Es un original que se tendrá que publicar o no, ¿no? A mejor la decisión depende de lo que tú puedas aportar junto con otras personas, ¿no? Junto a otras personas, perdón. Entonces es muy importante que sepáis valorar originales, pero desde el conocimiento, desde la objetividad. Porque sí que es verdad, por ejemplo, que cuando valoramos un original siempre hay alguna parte que es más subjetiva, ¿no? Pero hay muchísimas cuestiones objetivas, hay muchos elementos que nos permiten pues, elaborar un informe, por ejemplo, bien documentado, bien justificado, ¿no? Esto se busca. Después, otra cosa importante, como editores de mesa, como asesores literarios, no es necesario que dominéis el lenguaje como herramienta de creación, pero crea muy mal efecto que nosotros, por ejemplo, nos encontramos, y esto en las agencias lo vemos, ¿no? Se ve con las agencias con las que trabajamos, que los editores de mesa en ciernes que han realizado estudios escriben muy mal, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que tenéis que tener muchísimo cuidado. Pensar que sois un producto, esto lo vamos a hablar, y tenéis que, vuestra imagen corporativa cuidarla muchísimo. Por ejemplo, algo que se valora muchísimo y que yo, por ejemplo, en las clases siempre lo digo, no dudéis, no os mostréis inseguros. Cuando valoráis una obra, decid lo que pensáis con el corazón. Os habrá dado tiempo en ese momento de pensar más o menos, con el corazón, desde las tripas, pero sobre todo, no dudéis, porque esto también genera mucha incertidumbre. A un editor o a un agente, esto nos lo han comentado, no es algo que yo lo diga,
le genera inseguridad que te den una obra para leer y, por ejemplo, que tú, como asesor literario, como editor de mesa, tengas dudas. Es que no lo sé, no lo tengo claro, o yo creo que... No, tú estás segura de, por esto en concreto, ¿vale? Que seáis capaces de proponer ajustes concretos, es decir, oye, es que los personajes me parece que sí, es que están poco perfilados. Bueno, ¿por qué? ¿Vale? Cosas concretas, al lío. ¿Por qué? ¿Vale? Valoraciones altas. ¿Qué te parece cuando te preguntan? Imagínate que un agente o el director técnico editorial te ha dado unos originales para valorar y te pregunta tu opinión. Bueno, ¿qué te parece? Y tú le dices, ostras, fantástico. Mira, yo es que me parece genial, la historia muy bien y el lenguaje, bueno, ya lo trabajaremos aquí. Bien, bien. Y luego te preguntan por otra obra y te dices, bueno, pues no está mal, está bastante bien. Cuidado, esto nos pasa muchísimo. Los asesores literarios, los editores de mesa, tenemos que filtrar. Esto lo he dicho en varias sesiones porque lo considero muy importante. Para que un asesor literario o un editor de mesa constituyan un buen filtro, tienen que puntuar siempre, siempre a la baja, porque recibimos muchísimos originales. En una editorial se reciben muchísimos editoriales y no los puedes puntuar bien a todos, ¿vale? Por lo tanto, solo tienes que, digamos, aprender a puntuar a los mejores, ¿vale? Entonces, esto tenéis que tenerlo muy claro. Las puntuaciones, por favor, a la baja, muchísimo. Pensad que si la editorial recibe 600 ejemplares en un año, que son muchísimos más, pero a mejor de autores noveles recibe 600, a mejor podéis valorar positivamente 1 o 2 de esos 600. Por lo que tanto, se espera que el filtro funcione y que empecéis a descartar enseguida. ¿Por qué también? Porque, por ejemplo, ¿por qué descartamos pronto? Pensad en el catálogo editorial siempre. Si vais a trabajar, tenéis que tener una idea de cómo está el sector. Por lo tanto, informaos. Mirad qué publica Planeta, mirad qué publica Random, mirad qué publican Cuadernos de Crema, por ejemplo, ¿no? Es decir, buscar editoriales, mirar sus catálogos, mirar a ver qué es lo que publican, comprar diversos libros de editoriales diversas para que veáis cómo editan, cómo son los estándares de edición que aplican, ¿vale? Y así os haréis una idea de qué es lo que quiere, de qué perfil de autor, de asesor, de editor quiere cada editorial, ¿vale? Pero tenéis que ser muy rigurosos, porque si algo se penaliza muchísimo cuando empiezas a trabajar en el sector, es que siempre puntúes al alza. Eso no ayuda a nadie, ni ayuda al editor, al director editorial y como asesores literarios tampoco ayuda al autor, ¿vale? ¿Por qué? Porque los autores tienen competencia. Como ahora hablaré, con quien hay que competir es con uno mismo, pero esto ya lo hablaré ahora, ¿vale? Pero tú, como asesor literario, la obligación que tienes y la devoción que tienes es que la persona a la que estás formando, de alguna manera, la persona con la que trabajas, presente al terminar la asesoría la mejor obra que en ese momento puede realizar, ¿vale? Porque mejor ese autor o esa autora, en un momento dado, pues tú puedes decir, esta primera obra pues están peces, ¿vale? Y lo que hay que hacer es acabarla, pero sabrás que está en el camino de realizar una segunda obra mejor, ¿vale? Por lo tanto, que tú a un autor que todavía no está bien formado o que lo ves crudo, le digas, oye, esto está muy bien, esto al autor no le ayuda absolutamente nada, porque lo que va a tener que hacer es esforzarse más, ¿eh? Por lo tanto, chicos, chicas, siempre puntuar a la baja. Y si sois autores, pensad en ello. Os van a puntuar a la baja, pero precisamente por esto y porque las editoriales, las agencias reciben, y esto lo vivo cada día, reciben originales con muy poca calidad. Entonces, la verdad es que a veces resulta un poco insultante, ¿no? Porque si se reciben a la semana 80 o 90 ejemplares o 90 manuscritos, la mitad es que están mal redactados, mal escritos. Se nota muchísimo que no hay oficio. Por lo tanto, antes de entregar un original, cuidado, cuidadlo bien. Pensad que es un hijo vuestro, ¿vale? Y aseguraros de que está bien corregido, de que no hay faltas de ortografía,
y sobre todo de que la historia está bien compuesta, porque hay unos parámetros editoriales. O sea, los asesores literarios trabajamos con base en parámetros editoriales y cuando leemos una obra enseguida nos damos cuenta de si cumplen o no cumplen con esos parámetros, ¿vale? Por lo tanto, pensad que la persona que va a leer vuestra obra no es un amigo, no es un conocido, es una persona que en general sabe del tema que se trata. Por lo tanto, vais a tener que afrontar que la lectura la va a realizar un profesional, posiblemente un profesional de la asesoría y posiblemente un profesional de la edición. Y entonces, cuidado, porque todavía somos más exigentes, ¿vale? Ahora, poquito a poco, iremos viendo por qué. No sé si te he respondido un poco a la pregunta que me habías hecho. Entonces, esto sobre todo, ser valiente, arriesgar. Si tú crees, si a ti te llega una obra y esa obra te dicen, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es mi autor favorito, ¿no? Pero bueno, esta es una obra de Gabriel García Márquez y tú la estás leyendo y dices, ostras, es una patata, ¿vale? Oye, pues tú, porque sea Gabriel García Márquez, no tienes que decir que la obra te parece maravillosa si no es así. Tú dices, sinceramente, me parece una patata y me lo parece por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿vale? Pero eso, el carácter es esencial en este oficio. Decid siempre la verdad, lo que opináis, ¿vale? No os sintáis presionados ni os dejéis influenciar por el entorno. Tenéis que desarrollar vuestra propia manera de ver el oficio y vuestros propios criterios, siempre con ayuda, porque los hay, ¿no? Pero sobre todo esto, ser valientes, decididos, puntuar siempre a lo bajo y siempre pensar qué es lo que puedo aportar, ¿vale? Tomar decisiones. Es muy importante también tomar la iniciativa, porque los editores, los asesores literarios, las agencias, vamos todos fatal de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no sois capaces de resolver con cierta rapidez, siempre y cuando teniendo en cuenta que si estáis empezando también se tiene en cuenta eso, ¿vale? Pero hay cuestiones mínimas como estas que os estoy contando, ¿no? De ser decidido, de ser responsable, de tomar la iniciativa, de saber valorar bien los originales desde propósitos editoriales. Esto sobre todo, ¿vale? Entonces, como os decía, por encima de todo, con todas las trabas que podemos tener porque estamos empezando, por ejemplo, y pensamos que esto es difícil, ¿vale? Ser competentes desde el primer día. Pensad que sois competentes, ¿de acuerdo? Que vosotros lo sois, que sois los indicados para desempeñar ese trabajo, que no os quepa duda y solo tenéis un problema. Y ese problema es que ellos no lo saben. Y mi respuesta es, haced que lo sepan. ¿Vale? Vamos a ver un poquito cómo podemos hacer que lo sepan. Vamos a desmontar otro mito. Hay demasiada competencia. Bueno, es una percepción realmente que no se ajusta a la realidad. Hay la misma competencia que en cualquier otro oficio, solo que aquí yo digo que la gente que se toma en serio esto tiene grandes ventajas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy mal preparada, ¿vale? Por lo tanto, hay competencia, pero si trabajas bien, más tarde o más temprano conseguirás trabajar en el sector, ¿vale? Una cosa que yo os recomiendo, al menos en gran medida, ¿vale? Cuando busquéis trabajo en el sector editorial, os planteéis trabajar como asesores literarios o editores independientes, pensad en una cosa. No competís con otras personas, competís con vosotros mismos, ¿vale? Como os decía un poquito antes, se trata de que penséis en vosotros mismos como productos que hay que vender y a esto se le llama branding personal, ¿vale? Y eso es algo que también trabajamos en la escuela. O sea que ya tenemos la primera clave. ¿Qué tengo que hacer para mostrar la mejor versión de mí mismo? Y esto es lo que vamos a ver. Primero, formarse bien, dominar el oficio. ¿Sabéis qué pasa? Es que muchas veces estos oficios son muy líquidos. Tenemos la impresión de que con saber leer tenemos bastante. No, yo es que he leído mucho, ¿vale? Y además tengo buen ojo, tengo criterio. Bueno, cuidado con el criterio. El criterio no puede ser intuitivo,
¿vale? Tiene que estar basado en el conocimiento. Por lo tanto, aprender el oficio, demostrar experiencia, vale, y ahora me dirás, es que no tengo. Pues demostrar lo que sabes hacer. Esto es esencial lo que os voy a decir. Como ya un poquito antes ya os lo he dicho, presentarse al lector de forma original y disruptiva, arriesgar, ¿vale? Esto en la agencia literaria, en Sandra Bruna, lo hablábamos hace una semana. Lo importante es que lleguen cosas disruptivas. ¿Por qué? Incluso cuidando muchísimo los mensajes de texto, los asuntos. Porque, por ejemplo, allí nos dicen muchas veces, ostras, mira, pues hemos visto la novela de una chica porque la manera como lo presentaba nos ha llegado, hemos pensado, bien, entonces cuidado con esto, ¿vale? Y normalmente, ¿qué hacen hoy en día las editoriales para buscar alguien, para buscar un trabajador, una persona o un nuevo editor o un nuevo asesor literario? ¿Qué hacen? Es buscar en Internet. En primer lugar, evidentemente, siempre se busca un conocido. Esto es esto, ¿no? Pero cuidado, nadie se puede arriesgar a tener en una empresa de este tipo una persona que no sea competente, ¿vale? A veces hay personas que tienen muchos estudios, pero lo que es la aplicación práctica del oficio no la tienen y esto se nota mucho, ¿vale? O sea que cuidado, no penséis que porque hay siempre hay amiguismos, siempre hay enchufes, porque no te conoce nadie no te puedes colocar en el sector. No, tú sé competente y vamos a ver ¿dónde está la clave? Hay algo que hoy en día es indispensable, chicos, chicas. Por lo tanto, ahora que mejor nos vamos muchos de vacaciones, no todos, ¿vale? Una preguntita. Dime, perdón. Para no perder el Sí. hilo, mira, Sofía pregunta, para formarse bien, ¿qué? ¿Máster, cursos especializados, orientándose ya hacia lo digital, sobre todo? Sí. ¿Me la lees para que la pueda decir? Mira, Sofía dice, entonces, para formarse bien, máster y cursos especializados y teniendo en cuenta este perfil multidisciplinar, orientándonos ya hacia lo digital. Vale. A ver, ¿qué tipo de formación? ¿Orientada hacia lo digital? ¿Másters? ¿El qué? A ver, este oficio se aprende de la mano de un editor. Entonces, ¿qué es importante? Es importante tener estudios universitarios, aunque no son necesarios. ¿Por qué es importante? Porque si no tienes un nivel cultural amplio, por mucho que te gusten los libros, por mucho que hayas leído, difícilmente no llegarás. Por ejemplo, nosotros en el curso que impartimos, en la primera promoción, cogimos a algunas personas que no tenían estudios universitarios, pero sufrieron muchísimo, ¿vale? Porque lo que hay en la calle, lo que os encontráis en la calle es dificultad, es decir, problemas complejos, textos complejos, novelas difíciles de valorar. Entonces, claro, normalmente el nivel de lenguaje que se requiere, por ejemplo, que requiere un editor, el nivel de conocimientos de lingüística para después controlar y realizar corrección, hijos, dejadme que eche otro traguito porque, vamos, hoy no tengo el día. Cosas que hace un editor de mesa en una editorial, que puede ser corregir o, sobre todo, coordinar trabajos de corrección. Entonces, claro, si no tenéis de entrada un buen nivel lingüístico, estas tareas son muy ingratas de hacer y son difíciles, ¿vale? Porque seguramente el corrector que haya, al que tengas que coordinar, pues quizás sabe más que tú y eso sí que es un peligro, ¿vale? Entonces, claro, yo, másters, estudios universitarios sí, por esto que os comento, porque las personas salen de la universidad con pocos conocimientos prácticos o ninguno, pero lo que sí tienen es una capacidad para reflexionar, una capacidad para pensar, están acostumbrados a redactar, sea trabajos normalmente, sea artículos de investigación y esto ya es un buen punto de partida. Después, el tema de los másters. A ver, esto depende. Si lo que quieres es preguntarte, si lo que quieres es aprender el oficio o el título y pensar en qué es lo que te puede pesar más o qué es lo que puede pesar más para encontrar un trabajo, ¿vale? Hay personas que piensan, no, he hecho el curso, he hecho mi carrera universitaria, pues bueno, pues ahora voy a invertir 6 o 7 mil euros en realizar un máster porque así tendré el título, un máster de edición, por ejemplo.
Y luego, claro, lo que sucede en este tipo de cursos, esto lo he visto y me lo han comentado. Yo tengo alumnos y alumnas que vienen de los másters, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que la aplicación práctica y el conocimiento práctico del oficio también es muy poco, muy escaso, ¿no? Entonces, por eso implementamos este tipo de formación, porque es una formación que es práctica, que es una información que se dedica a aprender el oficio. Pero claro, esto es muy de cada uno. Cuando acabas, por ejemplo, los estudios universitarios, el miedo que tienes es que a lo mejor no tienes la titulación suficiente y a lo mejor piensas, bueno, pues voy a realizar este curso, pero bueno, y luego la titulación, ¿qué? Si no tengo un máster, ¿qué pasa con esto? A ver, realmente es un sector en el que no importa demasiado de dónde provengas, siempre y cuando tú estés preparado para trabajar. Por lo tanto, yo prefiero a las personas que han realizado, antes que tengan másters o que sean, por ejemplo, ni siquiera licenciados, perdón, diplomados en estudios literarios, ¿vale? Yo miro lo que es el portfolio. Si tienen portfolio digital, la experiencia que demuestran, no tanto, pero sí lo que saben hacer. ¿De acuerdo? Entonces yo siempre opto por lo que es la formación profesionalizadora, ¿vale? Pero ya os digo, eso es algo que cada uno tiene que decidir, que antes de invertir un dinero en una cosa u otra, tiene que pensar qué es lo que realmente quiere. Si mayor capacitación profesional o obtener un título universitario, un máster oficial. Ahí lo tienes. Las dos cosas de momento es difícil, porque ¿qué pasa? Que los másteres de edición son muy teóricos, están trabajados por personal que está en la universidad, están diseñados por profesores universitarios. Y esto hace que después, cuando aterrizamos en la realidad, estamos un poco como cuando estábamos acabando la carrera. Pero bueno, yo ahí no entro. Yo lo comento, pero lo que tenéis que hacer es pensarlo bien. Quería puntualizar si debe orientarse ya hacia lo digital. Sí, tiene que orientarse hacia lo digital. Y esto lo puedo decir con conocimiento de causas porque el otro día una alumna mía, que además ha hecho un máster de estos oficiales, además de estar en el curso, me comentaba que en la universidad los profesores ya están diciendo que toda la formación que van a hacer, que van a implementar, será teniendo en cuenta estos criterios. Entonces, a ver, hay una serie de cuestiones que hace un editor de mesa o unas cualidades, una serie de tareas que realiza el asesor literario que no tienen que ver, que son independientes con lo que es el formato final, ¿no? Por lo tanto, hay cuestiones que de alguna manera podemos decir que son tradicionales, que hay que aprenderlas igual. Esto lo veremos ahora, ¿no? Pero siempre hay que tender a pensar en digital, porque si no, ¿qué sucede? Que estamos condicionando muchísimo nuestro desarrollo profesional y eso es lo que he querido trabajar en esta presentación, ¿vale? Que no os quedéis solo en eso, porque vamos hacia otro lado y vamos a ver experiencias muy distintas y es algo que podemos hacer. No es algo que digas, ostras, vale, a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿vale? Pero experimentad, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a trabajar con recursos tradicionales, pero cuando entréis, os daréis cuenta que es un universo absolutamente apasionante, ¿vale? Y que nuestra profesión pues es amplia y tiene muchísimas salidas profesionales, pero claro, hay que atreverse. Si nos quedamos solo en lo tradicional, nos estamos condicionando muchísimo, nos estamos poniendo nosotros mismos pues las vallas, ¿no? No, abramos las puertas al campo, experimentemos, veamos hacia dónde viene el oficio y estemos en vanguardia. No cal que nos vayamos mucho más allá, pero hay que ir en este momento a caballo entre lo digital, entre lo que es multimedia, esto ya está aquí, entre lo que es transmedia, lo que empezamos a ver, ¿vale? Porque ahora las editoriales realmente, con esto del coronavirus, ¿qué ha pasado también? Que, bueno, lo que es la viabilidad de este tipo de empresas, bueno, ahora se ha dejado ver la debilidad, ¿no? Solo vendiendo libros en este formato no se crece, no crecen las editoriales. ¿Por qué? Porque los públicos objetivos ya son muy diferentes. Y ya, bueno, nosotros, pero ya los millennials ya consumen las historias de manera muy distinta.
y lo que es el papel se les queda muy pequeño. Y lo digital también. Digamos que ¿cómo digo esto? Los millennials y ya los que vienen detrás, ya no os digo más, ¿no? Pero son personas totalmente multimedios, ¿vale? Por lo tanto, autores, futuros editores, futuros asesores literarios, tenéis que ser multimedios, ¿vale? Y dentro de nada, cuando os deje de dar miedo, transmedia, ¿vale? Eso es un pelín más complicado, pero entrad por ahí también, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo tiene que ser un portfolio digital. Para que os hagáis una idea, esto sí que os lo puedo asegurar, que hoy en día en las editoriales y en las agencias lo primero que miran es el portfolio, ¿vale? Porque una persona que no está al día, que no tiene un portfolio digital, no existe. Y lo que demuestra es que no está al día. Por lo tanto, eso es lo que van a pensar de vosotros si no tenéis un buen portfolio digital, ¿vale? Esto hay que trabajarlo, chicos, chicas. No importa si sois autores en mayor medida, ¿vale? Pero si sois futuros asesores literarios, futuros editores de mesa, si estáis pensando, los que estáis aquí, en dedicaros pues como profesionales independientes, el portfolio digital es lo primero que tenéis que hacer si todavía no lo tenéis. Y un portfolio digital no de cualquier manera. Un portfolio digital que sea profesional, que sea fresco, que muestre dinamismo. Perdón. ¿eBook va a descartar el libro en papel? Nos pregunta Encarna. Hola, Encarna, ¿qué tal? No. No lo va a descartar, ¿vale? Pero estamos viendo que cada vez nos acercamos más a lo digital. ¿Qué pasa? Que todavía vemos personas de una cierta edad que nos gusta y somos, el papel para nosotros es fetiche, ¿no? Aunque ya incluso nosotros que tenemos una cierta edad, hay ciertos libros que yo por ejemplo ya no los compro en digital, porque primero es que ya no me cabe nada en casa, ¿no? Pero lo que son manuales, yo qué sé, libros de escritura creativa, que tengo un montón, pues ahora todo es digital. Toda esta información que diríamos que es como de consulta o de autoayuda, todo esto ya se está haciendo prácticamente en digital. Después, por ejemplo, si analizamos las ventas que realizan algunas editoriales, vemos que caminan hacia lo digital. El ebook, o sea, una obra nunca puede estar solo en formato papel, ha de estar en ebook también, sí o sí, ¿vale? Y las editoriales van cada vez más a lo que es la impresión bajo demanda, a trabajar o bien con Amazon, aunque nos dé un poco de rabia, es así, en otras plataformas digitales y evitan los stocks, ¿vale? La producción de stocks. Por lo tanto, tenemos que pensar en este tipo de edición. Si somos autores que nos vamos a autoeditar o si queremos autopublicarnos, ¿vale? La edición bajo demanda es una muy buena opción para las personas que estáis empezando o que queréis desarrollar una profesión, pues, por ejemplo, pues como autores, como creadores, ¿no? Entonces, vamos a ver. Importante, 4 conceptos que para mí son absolutamente relevantes. Un buen portfolio digital es mucho, mucho más que una página web, ¿vale? Un buen portfolio digital tiene que decir, esto es lo que sé hacer, estas son mis competencias, así es como trabajo y tiene que haber muestras de todo lo que sabéis hacer. Originalidad, transgresión, dominio del oficio. Un buen portfolio digital habla de vosotros, os define, muestra vuestra visión del mundo, vuestro conocimiento del sector, muestra que sois buenos comunicadores, que tenéis visión de futuro, que estáis bien informados y que sois capaces de anticipar lo que está por venir. Todo esto tiene que decir un portfolio. Y no importa si sois asesores literarios, si queréis ser editores de mesa, profesionales independientes o sois escritores. ¿Vale? Ahora mismo, cuando recibimos un proyecto editorial en una agencia, por ejemplo, y te dicen, ostras, ¿esto qué te parece? Lo primero que hacen es decir, mira, me voy a mirar esto porque la persona que lo ha enviado, oye, me ha hecho gracia la manera como ha compuesto, como ha redactado el correo, ¿no? Y además he ido a internet y esta chica pues tenía un portfolio que estaba chulo, una web que estaba chula, ¿no? Por lo tanto, quiero que lo mires.
entonces lo miramos, ¿vale? Si sois autores, es absolutamente imprescindible que tengáis un portfolio digital. Nosotras, a ver, un momento, perdón. Sí, otra pregunta. María, ¿en qué se diferencia un portfolio digital del currículum? Es mucho más completo. El currículum no lleva muestras. Exactamente. Por ejemplo, tú envías un currículum y los currículums cada vez son más escuetos, ¿no? Un currículum no incluye muestras de tu trabajo, ¿vale? Simplemente decide y no demuestra cómo estás formado. Digamos que en un currículum puedes decir alguna mentirijilla, exagerar alguna cosa, porque bueno, pues ya te verán en la entrevista. Un portfolio tiene que mostrar cómo dominas, si dominas el lenguaje, si dominas el oficio. Por eso en este portfolio tienes que tener un blog, ir poniendo artículos tuyos sobre el oficio, sobre tu trabajo, sobre la realidad del sector, generar debates, generar incluso audiencias si podéis. Colocar muestras de tu trabajo, es decir, bueno, por ejemplo, soy corrector, pues mira, el otro día corregí un texto, evidentemente no podéis poner textos de personas, pero podéis coger un texto pues, de un amigo que os lo haga o incluso de uno de estos que están por la web, que circulan por internet, que está muy bien y con respeto, porque siempre todo lo que hagáis tiene que ser desde el respeto, porque el respeto es esencial para nuestra profesión. Pues podéis realizar una edición y una corrección y ponerla allí. Presentaros en vídeo y poner un enlace a un vídeo, tener un canal de YouTube donde se vea que os movéis bien en los ambientes digitales, en los ambientes, ¿me entendéis? Que podéis trabajar de manera multimedia. Entonces, un currículum no es para nada un portfolio. En un portfolio mostráis todas estas cosas, conocimiento, visión de futuro, comunicación y, evidentemente, muestras de lo que sabéis hacer. Porque, bueno, si tenéis experiencia, podéis poner, pues tengo toda esta experiencia y voy a hacer, y ponéis muestras, pero si no la tenéis, a veces no importa. Lo que importa es que me expliquéis cómo trabajáis, cómo tenéis pensado trabajar, cosas que sois capaces de hacer. Y entonces yo ya enseguida podré ver si me convienes o no me convienes, ¿vale? Y a lo mejor te llamo para una entrevista. Por lo tanto, esto es indispensable. Por eso ponemos portfolio, porque una web pues puede ser, pues eso, un currículum puesto en pantalla y no es eso. Es otra pregunta que hace Silvia, si el portfolio digital es una página web. ¿El portfolio digital es una página web? Yo creo que es mucho más que una página web. Podemos decir que técnicamente hablando, pues es una página web que puede tener o no un blog. Esto, si me equivoco, mi hermana me lo dirá. Yo diría que es una página web en formato, o sea, tiene formato de página web, pero el contenido es el que tiene que ser. Exactamente. Lo que me dice Nuri es que técnicamente es una página web en cuanto al formato, pero el contenido es muy diferente. La manera, a mejor los apartados, la manera como hay que articularlos es muy distinta. En sí, técnicamente sí, es una página web. ¿Vale? Ahora vamos a hablar un poquito de los entresijos del oficio. Un poquito porque en otras presentaciones que he hecho sobre el tema me he ido más hacia lo tradicional. Ahora voy a ir un poquito más allá. Perdonad. Sí. Nos queda una coletilla que A ver. Paula nos pregunta si es importante para considero Sí. que es importante también la carta de presentación. ¿Qué debe tener para llamar la atención y atraernos al portfolio? Un poco definir la importancia de esta carta de presentación. Definirla, vale, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer una de ejemplo. Tomo nota, por lo tanto, esto no se me olvidará. Ya estamos grabando la sesión para subirla y además tomo nota. Y entonces os avisaremos. Yo redactaré una carta de presentación que considere original y disruptiva, ¿vale? Porque alguna vez, por ejemplo, me lo han pedido. O sea que esto yo ya lo he hecho. Por lo tanto, redactaré una como ejemplo y entonces os avisaremos para que la consultéis. ¿Vale? Estará en nuestra página web en el apartado, perdonad un momento, en el apartado actividades. Ya veréis enseguida que en la página web nuestra hay un espacio que se denomina actividades en el menú y que allí vamos subiendo pues las cositas que os vamos comentando en las masterclass. ¿Vale? Y esto me parece interesante que lo tengáis y sí que me parece una aportación. ¿Vale? Por lo tanto, ¿quién era? Paula. Paula, si te parece bien, subo la carta para que lo veas. ¿Vale? Incluso la podéis utilizar, quiero decir,
claro, pero imprimiendo vuestro carácter, ¿vale? Vamos a ver cómo tiene que ser. Claro, es que decir que el asesor literario del futuro es que no es cierto, porque nosotras, por ejemplo, trabajamos. ¿Cuándo era que empezamos a hacer los primeros multimedia? Es que pues, hace muchísimo. Era en el milenio pasado. En el milenio pasado, me comenta. Sí. Sí, Pero en el 1900, en el 90 y pico. 92, Sí, no me acordaba que habíamos sido pioneras. Entonces, a principios de los 90 nosotros ya trabajábamos multimedia, en lo que es el multimedia. Sí que entonces, lo que os comentaba un poquito antes, estábamos en vanguardia radical. Y entonces, la verdad es que nos costó, empezamos enseguida. Pero luego tuvimos que reajustar, porque realmente era demasiada vanguardia. Pero ahora ya no es necesario que hablemos del asesor literario, del asesor del futuro, porque estas cosas ya van entrando, ¿no? Nosotras, por ejemplo, ya hacemos este tipo de asesorías. Ahora veréis. Vale, vamos a ver. Tareas que realiza un asesor literario. Esto lo hemos visto en otras sesiones, pero bueno, por si acaso las vamos a repasar y vamos a incluir estas otras un poquito más, que son más actuales. Acompañar a escritores en el proceso de preedición de novelas y cuentos. En el proceso de preedición, eso significa que la obra puede ser que haya llegado a la editorial o puede ser que no, pero lo que estamos que hacer es antes de empezar ningún proceso, tenemos que ajustarla. Aquí no miramos faltas de ortografía ni cuestiones de estilo. Miramos la historia y cómo se ha desarrollado esa historia y si hay que equilibrarla, si hay que trabajar, por ejemplo, en la estructura, si hay que replantearla, si hay que revisar el ciclo narrativo, la composición de escenas, sobre todo chicos, chicas, los que escribís. Trabajad mucho esto, porque aquí encontramos la mayoría de los desequilibrios en las obras que presentáis, ¿vale? Vigilad la composición de escenas, es importantísimo, ¿vale? Pues estas cosas, creación de personajes, por ejemplo, perfilar el momento del clímax, perfilar el desenlace, inicios. Trabajamos muchísimo también el tema del conflicto, que esto casi siempre requiere de reescritura o de replanteamiento, es decir, que los conflictos tengan un buen alcance, tengan buena trascendencia, que son parámetros editoriales que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, es un proceso complejo el proceso de predicción. Por eso, en el caso de los profesionales independientes, aquí ahora hay mucho trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque las editoriales, sobre todo las grandes, van hasta arriba. Nosotros, por ejemplo, yo como editora de mesa, antes esto lo he comentado otras veces, pues valoraba 13 novelas al año, 14. Imaginaros el tiempo que le podías dedicar al autor. Ahora se valoran entre 30 y 100. Imaginaros el tiempo que se le dedica al autor. Y muchas veces es el propio autor quien tiene que contratar editores independientes para que realicen ese trabajo y esa obra llegue en condiciones, ¿no? Más cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ya desde hace un tiempo? Acompañar a guionistas en el proceso de planificación y desarrollo de audiovisuales, sean documentales, largometrajes, cortometrajes, series y otros productos de la televisión. Chicos, chicas, esto es lo que buscan los editores y las agencias, porque de esto todavía hay poquito, ¿vale? Animaos, escribid, los que hacéis novela, un consejo que os doy, que fácilmente se pueda convertir en una película, en una serie Netflix, por ejemplo, porque esto es lo que ahora mismo empieza a estar de moda. Y cuidado con el tema de las modas. Más bien diría yo que empieza a ser habitual, porque esto ha venido para quedarse. Cada vez vamos a ver más audiovisuales. Cada vez nos encontraremos que las diferentes plataformas necesitan de guionistas, porque necesitan generar muchísimo contenido, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que sean series, documentales, largometrajes, cortometrajes, audiovisuales. Otra cosa que podemos hacer los asesores literarios. Cuidado que nosotros esto ya lo hemos hecho, ya hemos tenido trabajo en este sentido. Acompañar a escritores y guionistas en el proceso de diseño y planificación de actividades multimedia, historias en formatos transmedia y productos interactivos. Nosotros esto lo llevamos haciendo desde los años 90. O sea que hay campo y cada vez veo
nos damos cuenta que hay pocos asesores literarios que puedan trabajar de esta forma, que puedan trabajar en formatos multimedia y pocos editores de mesa que estén preparados para coordinar y aportar cosas en este tipo de ámbitos. Por lo tanto, hay que entrar aquí, chicos, chicas. Esto no es el futuro, esto es el ya. ¿Vale? Otra cosa que también hacemos, y yo os hablo de cosas, fijaros, lo que os presento aquí, perdonad, se me va la silla para atrás, por eso hago cosas raras. Entre que se me va la silla para atrás y que tengo una especie de sequedad en la boca, que no me oigo bien. Permíteme una cosa. Sí, perdonad. Nada, Silvia, sí. nos comenta si puedes hablarnos un poco más de la composición de escenas. Yo ya le he advertido que eres muy peligrosa cuando te pones a hablar de este tema, pero bueno, yo lo dejo caer. Si luego tienes Es que tengo mucho peligro. Cuando me hacen estas preguntas yo me crezco. Es difícil. De hecho, claro, hacerlo aquí, fíjate, ya he cruzado las manos como para decir, ahora voy a lo mío, ¿no? Pero esto no es tema para tratarlo así corriendo. Algún día haremos una masterclass para trabajar esto, pero sí os daré 2 ideas. O algunas ideas al menos por encima. Composición de escenas. Primero, tenéis que saber qué es una escena. Eso lo primero, porque yo, por ejemplo, con los alumnos, con los autores con los que trabajo, me doy cuenta de que no tienen claro lo que es en realidad una escena, ¿vale? Que son personajes actuando en un espacio y un tiempo específico. Entonces, imaginar, por ejemplo, que un primer capítulo se desarrolla en 2 o 3 escenas. ¿Qué tipo de información tenemos que dar en cada escena? ¿Vale? Pues tenemos que aprender que cuando componemos una escena, lo primero que tenemos que introducir en ella, lo que tenemos que son lo que se denomina los datos, la información nuclear, que es lo que sucede en el plano de acción, en el aquí y en el ahora, esos personajes que están en ese lugar, qué hacen, qué les está sucediendo en ese momento. ¿Vale? Por lo tanto, esos son los datos nucleares. Esa información nunca debe faltar. En general, lo que yo me encuentro, ¿vale?, con los autores con los que trabajo, es que las escenas en muchas ocasiones las construyen, por ejemplo, con base en datos secundarios. Y los datos secundarios son, como lo dice la palabra, pero no son relevantes. Por lo tanto, cuidadín, el núcleo, el corazón de la escena tiene que estar formado por los datos nucleares, ¿vale? Por aquello que sucede en el presente del relato, en ese momento en el que se captura la escena. Después podemos complementar la escena con datos secundarios, con información secundaria, ¿vale? Que puede ser en forma de pausas, y se dice así porque en el momento que entramos en pausa, ahora os hablaré un minuto de esto, la acción se detiene absolutamente. Por lo tanto, ojo con las pausas, porque si son demasiado largas, el lector, pierde de vista lo que es las coordenadas generales del relato, y cuando quieras volver a recuperar el presente del relato, ya está perdido, ya ha desconectado. Y por otro lado, porque si alargas demasiado las pausas con información secundaria, el conflicto pierde densidad, ¿vale? La historia pierde densidad, ¿vale? Se diluye, y esto no puede suceder nunca, ¿eh? La pausa, ¿para qué sirve? Normalmente para ambientar. Nunca podemos construir una escena sin dedicarle una pincelada a ambientar, ¿vale? Porque eso le ayuda al lector a situarse en el espacio en el que transcurren los acontecimientos, a imaginarlo, ¿no? Porque si no, no podrá, si no le proporcionáis datos, no podrá cerrar los ojos y lo que decimos es instalarse en la narración, ¿vale? Otra manera de introducir datos secundarios es mediante sumarios, ¿eh? Entonces, ¿qué son los sumarios? Pues sobre todo los sumarios sirven para mostrar cuestiones del pasado. Ojo, para rescatar del pasado algún dato que nos ayude a comprender lo que sucede en el presente, ¿vale? Que es el corazón de la escena. A veces, cuando valoro originales, veo que los autores componen una escena y me explican allí, me proporcionan un montón de datos secundarios. Por ejemplo, me hablan de algo que le sucedió a una vecina, porque esto que le sucedió es interesante, claro, pero que no tiene nada que ver con lo que sucede en el corazón de la escena. Y todo eso es irrelevante. Interesante, y esto siempre lo digo así, interesante no es relevante. Relevante es indispensable.
y la única cosa que es indispensable es eso que sucede en el presente del relato. Por lo tanto, cuidado con los viajes al pasado. Breves. Rescatad datos que de verdad nos ayuden a comprender qué es lo que sucede en el presente. Y cuando viajáis al pasado, por ejemplo, o al futuro, pero no es tan habitual, lo más normal es ir al pasado, inmediatamente devolver cuanto antes al lector al presente, porque si no ahí sí que pierde las referencias. Es decir, cuando tú te fuiste al pasado para recordar alguna cosa, tu personaje recuerda algo, claro, ese personaje que recuerda y sus recuerdos que en forma de sumario los estás poniendo ahí, ese personaje que recuerda estaba en una situación, pues inmediatamente tras explicar eso tienes que devolver al lector a esa situación. Esto muchas veces no se hace. Y esto es ya como para decir, vale, no dominas el oficio, no me expliques más, ¿vale? Porque es así. Pensad que hay originales a patadas, es decir, estamos inundados de originales. Por lo tanto, buscamos dominio del oficio, una escritura, un texto que esté bien escrito, ¿vale? Al menos no es necesario que domines el lenguaje como herramienta de creación, que se debería. Pero bueno, digamos que no es necesario, ¿vale? Con que digamos que haya un estilo depurado ya nos conformamos, pero sobre todo que quede claro que hay un dominio del oficio, porque la mayoría de las obras que recibimos son absolutamente realizadas por la intuición. Se nota que no se conoce el oficio bien y que no se ha practicado de modo suficiente, ¿vale? Esto es un poquito así, de entrada sin pensar lo que te puedo decir. Sigo por aquí. Por ejemplo, otras cosas que también hemos hecho. Crear obras de teatro o ayudar a dramaturgos a escribir obras teatrales, ¿vale? Acompañar, aquí se me ha ido la línea, a empresas y particulares en la creación de contenido de valor para sus empresas a partir del storytelling. Es una estrategia que tenemos que dominar, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos la podemos aplicar a nosotros mismos, a nuestro propio portfolio en el diseño, y esto funciona muy bien. Acompañar a cantautores en la creación de las letras de sus canciones. Ya tú dirás, ¿de qué me está hablando esta mujer? Sí. Acompañar a poetas en la planificación y escritura de sus poemarios. Los asesores literarios estamos muy cojos en esto, lo reconozco, ¿vale? Y esto un poquito hablaré un poquito más porque me interesa muchísimo que lo tengáis claro, ¿vale? Un poquito ahora lo aclararé. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Vale? Pensad una cosa, acompañar a autores que escriben con un propósito. Es esto lo que os comentaba antes, ¿vale? Oye, te puede venir un autor que no hace ficción, como fue este caso, y ahora os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que escuchéis un trabajo que nos encargaron y que hicimos, que tiene que ver con la composición de letras de canciones. Perdón, preguntas, sí, preguntas, a ver. Una brevísima definición de storytelling. Brevísima de esto es... normalmente tiene que ver con el desarrollo de tu marca. Presentarte explicando una historia, ¿vale? Un poquito presentarte como si fueras un personaje, el personaje de una historia, ¿vale? Esto sería la definición más breve que se me ocurre. Ejemplos de storytelling para ponerlos. Aquí, sí, lo anotamos también porque me parece interesante, ¿vale? Con el tema de la carta de presentación añadiremos algunos ejemplos de storytelling, ¿vale? O de presentaciones que tengan, que se expliquen como una historia, para que veáis a lo que nos referimos, porque esto sin verlo es difícil. Claro, porque estamos hablando de empresas, pero nosotros somos autores. Queremos ser asesores literarios y editores, y es así como tenemos que crear nuestra historia. Por lo tanto, difiere un poquito, pero no mucho. Pero pondré ejemplos para que lo veáis. Vale, María, dices, a ver, el apartado si está relacionado con el marketing de contenidos. Se puede. Digamos una cosa, que el storytelling ayuda muchísimo a conseguir, a mantener la atención del público a quien se dirige. Por ejemplo, ¿por qué nos gustan tanto las historias? ¿Por qué nos gusta leer? ¿Por qué nos gusta ir al teatro o ir al cine o ver una serie? Porque nos están contando algo y eso mantiene nuestra atención. ¿Por qué? Porque de algún modo nos sentimos identificados con eso, ¿vale? Una pequeña frasecita que tiene siempre en marketing, que el storytelling deja una huella emocional. Eso es fundamental. Exactamente. Para la venta. Como me recuerda mi hermana, que el storytelling deja una huella emocional
que es importantísima para la venta. Y esto se aplica a todo, se aplica a cualquier cosa. Desde luego, se aplica a la manera como tú te vendes como producto, ¿vale? Y no nos tiene que dar miedo de hablar de productos, porque es importantísimo, puede ser clave a la hora de encontrar trabajo o de empezar a encontrar clientes si se trata de diseñar un buen portfolio. Por eso al storytelling le dedicaremos alguna sesión. Mira qué bonito. Uy, estoy oyendo cosas por ahí. ¿Vale? Entonces, fijaros, os voy a dar un ejemplo de un trabajo que hicimos hace tiempo que nos encargó la editorial Octaedro. Nos encargaron, esto viene por lo de acompañar a autores que escriben con un propósito, ¿vale? Nos pidieron a ver si seríamos capaces de escribir canciones para aprender ortografía, porque ellos estaban haciendo unos proyectos con unos libros de texto y querían enseñar ortografía con canciones, pero sin insultar la inteligencia de los niños. Es decir, canciones que fueran chulas, y que representaran pues diferentes perspectivas musicales. Hicimos pop, por ejemplo, hicimos rock, hicimos clásico, yo qué sé, hicimos un poco de todo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pedían? Nos pedían algo muy concreto, que fueran en forma de karaoke, como que no es difícil la cosa, y que los niños visualizándolas, digamos, se les quedaran dos aspectos. La norma de ortografía, por un lado, que la letra fuera chula y que además en la misma letra se trabajara esa norma de ortografía. Tela, que no fue nada fácil. Entonces, os voy a presentar para que veáis que realmente salen, y de esto hicimos muchísimas, ¿vale? Ha habido algunas que tenían hasta 100.000 visitas, o aquellas que hicimos para no sé, muchas. Pero bueno, la verdad os vamos a enseñar esta muestra para que veáis cómo lo que alguien nos pidió como editoras de mesa y asesoras, porque una editorial, cuando empiezas a trabajar para ellos, te dicen, oye, ¿y esto podrías hacerlo tú? Pues esto es lo que hicimos. Yo hice la letra, mi hermana hizo el karaoke y luego todo se hizo en casa porque mi marido era músico, ¿vale? Entonces hicimos la letra, yo hice la letra, la música y mi hermana hizo el karaoke. Y el cantante era un amigo. O sea que todo quedó en casa y sus alrededores. Pero esto fue un trabajo que nos encargaron. Este es un ejemplo. Muñeco flacucho, vísteme ese sueño. Enhebra la aguja, remienda el jugo. Remata ese traje zurcido con besos. Anuda esas pompas suaves de jabón. Gigante jocoso, estoy muy nervioso, no quiero actuar. Mi jovial amigo, eres un juguete, te has de conformar. Los sonidos ja, jo, ju y ga, go, gu se escriben como se pronuncian. Los sonidos je, ji, a veces no y a veces sí. Yo soy un juglar, con el cielo nublado no puedo cantar. Gigante jocoso, estoy muy nervioso, no quiero actuar. Mi jovial amigo, eres un juguete, te has de conformar. Los sonidos ja, jo, ju y ga, go, gu se escriben como se pronuncian. Los sonidos je, a veces no y a veces sí. Los sonidos ja, jo, ju y ga, go, gu se escriben como se pronuncian. Los sonidos
Esto es una muestra de cosas que como asesores literarios podéis hacer, ¿vale? Ayudar a construir canciones. Si es necesario hacerlas, ¿vale? No es difícil, pero se puede hacer. Evidentemente, si nosotras lo hemos hecho, cualquier asesor que se precie puede hacerlo, ¿vale? Y esto para los escritores, chicos, chicas, los que escribís, animaros a hacer estas cosas. Esto es escribir profesionalmente. Es decir, que a ti te encarguen un escrito, una novela, una canción y la puedas hacer. Evidentemente aquí hubo un trabajo de coordinación con otras personas, pero bueno, lo que es las normas ortográficas las hemos trabajado nosotras. Hemos decidido cuándo, por ejemplo, qué estructura tenía que tener la canción para que luego, por ejemplo, los chiquillos cuando la fueran oyendo fueran integrando la norma y que además cuando vieran la letra fueran practicándola a la vez, ¿no? Y entonces, estas son cosas que los escritores podemos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, voy a seguir. ¿Hay alguna pregunta, no? Vale. Entonces, por ejemplo, más cosas que hacemos los asesores literarios, ¿vale? Acompañar a los autores en los procesos de producción, maquetación y publicación de libros en Amazon y otras plataformas digitales. Esto te lo piden muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, un editor de mesa no maqueta, un asesor literario, pues muchos tampoco, pero es que a mí me lo piden mucho, por lo tanto, yo sé maquetar, ¿vale? Y también sé publicar libros en Amazon. ¿Ves? Aquí tenemos, por ejemplo, los libros que hacen en el proyecto de edición nuestros alumnos y salen con su libro hecho, escrito, diseñado, editado y publicado. Por lo tanto, atreveos, maquetad, publicad libros en otras plataformas, en Amazon, aprended esto, ¿vale? Más cosas, profesionales, acompañarlos como ya os he dicho, ¿no? Implementando cursos en diferentes plataformas. Yo esto porque vengo de la pedagogía, ¿vale? Pero, bueno, a lo mejor algún día, si puedo, haré una pequeña masterclass sobre cómo se diseña un curso, ¿vale? Porque cuando le coges el ritmo no es tan difícil, pero hay muchísima diferencia entre los cursos que se diseñan porque sí, es decir, vamos a hacer un índice con unos temas y esto hacemos 2 vídeos, a un curso que de verdad esté hecho con cara y ojos. Por lo tanto, son cosas que como asesora literaria me lo han pedido, ¿eh? Y acompañar a escritores en el proceso de producción y publicación de un ebook, ¿vale? Estas son cosas que también nos piden. Como editores independientes, como asesores literarios, son cosas que lo tenemos que hacer, ¿vale? ¿Qué formación tenemos que tener? Para mí hay una que es esencial. A ver, un asesor domina una disciplina que es la narrativa, ¿vale? Y o sea, de alguna manera, cuando trabajas con un autor, la tienes que enseñar. Y esto lo digo siempre, no me canso de repetirlo. Para enseñar no basta con saber la asignatura. Por lo tanto, la asesoría literaria es una actividad de enseñanza. La asesoría literaria requiere de pensar en el cómo enseñar y esto tiene que ver con la didáctica de la narrativa, porque a un autor, cuando vas a trabajar con él, le tienes que presentar un plan. No puedes ir a decirle, bueno, ya he visto tu obra o ya he visto tu proyecto, vamos a ver qué hacemos. No, le tienes que presentar un proyecto y le tienes que presentar un plan. Y este plan tiene que estar articulado de alguna manera y tiene que estar articulado de manera inteligente, de manera que pueda ser relativamente sencillo conseguir el objetivo que os proponéis o que se propone mediante aproximaciones sucesivas. Por lo tanto, enseñamos, ¿vale? Un buen asesor nunca improvisa, ¿vale? No se hace un asesor improvisando. Hay una metodología de trabajo detrás, una metodología que hay que aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar? Esto sí que es interesante. Lo voy a pasar un poco rápido porque ya se nos hace la hora y no quiero entretener. Yo pensaba que me iba a quedar corta y resulta que ahora me voy a quedar con las ganas de hablar un poquito más. Pero esto es importantísimo. Para los autores por lo que os toca, ¿vale? Para los editores por lo que nos toca y los asesores lo mismo. ¿Qué tenemos que enseñarle a un autor? ¿Qué necesita un autor, un escritor para desarrollar una carrera literaria? ¿Cómo le podemos ayudar para que desarrolle, para que realice una carrera literaria? Digamos que hay 5 aspectos clave. Primero, el desarrollo del pensamiento creativo, ¿de acuerdo? La creatividad es un músculo que hay que desarrollar, es como los bíceps, ¿vale? Y los abdominales. Cuanto más lo trabajas, más lo desarrollas. Por lo tanto, uno se bloquea menos.
Y vuestras historias, si trabajáis bien los aspectos de la creatividad, serán mejores, más originales. Cuando escribáis seréis mucho más vosotros. Os resultará mucho más sencillo encontrar vuestra propia voz, ¿vale? Y es aquí donde un buen asesor es el primer, del taburete. Este taburete sería muy complicado porque tendría 5 patas, pero este sería el primero, ¿vale? Segundo, dominio del lenguaje como herramienta de creación. Para mí esto como editor es indispensable, ¿vale? Y además es una muy buena manera de filtrar, porque muchos autores piensan que pueden desarrollar una carrera literaria sin dominar el lenguaje. Bueno, claro, porque hay autores que publican y que venden mucho que la verdad que escriben bastante regular, ¿eh? Pero bueno, eso a nosotros no nos tiene que importar. Nuestro ejemplo son los grandes escritores, y cuando uno desarrolla una carrera literaria como escritor no se tiene que fijar en mira los que publican que no saben escribir, ¿no? No, un autor tiene que saber escribir, ¿vale? ¿Qué pasa? Los editores y los asesores literarios, cuando una obra tienes muchas para valorar, no valoras la historia. Si ves que está mal escrito, ya lo retiras, ¿vale? Porque todos, y esto a lo mejor no lo decimos abiertamente, yo lo voy a decir ahora abiertamente, aunque mucha gente lo dice por la boca pequeña, pero no debería publicar ningún autor que no domine su herramienta de trabajo, ¿vale? No debería ganar un concurso literario ningún autor que no domine su herramienta de trabajo. Y no tendría que ser posible para ningún autor que no domine su herramienta de trabajo desarrollar una carrera literaria. Y esto tiene que ser así. Os explicaré por qué. Porque ya sabéis que Amazon es un basurero literario. Aquí publica el que sea. No se autoedita cualquiera. Se autoedita muy poca gente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que conseguir que este nivel aumente. Tenemos que conseguir que los autores que se autopublican publiquen con calidad. Publiquen porque es una muy buena manera de desarrollar una carrera profesional en el tema literario, pero hay que hacerlo bien, chicos, chicas, porque los editores literarios, los editores de mesa nos cansamos de ver tanta basura literaria, ¿eh? Tenerlo presente, que descartar vuestra obra cuesta muy poco y seguro que lo habréis hecho mejor o peor, pero a vosotros os ha costado mucho esfuerzo y habéis puesto muchísima ilusión, ¿vale? Sin embargo, lo que nosotros recibimos muchas veces no es eso. Nosotros nos tenemos que quedar con el resultado, si no os podemos conocer y hablar con vosotros de vuestra obra, y el resultado muchas veces es este, ¿vale? La tercera pata del taburete, dominio de las técnicas narrativas. Muchos escritores escriben por intuición. Como asesores literarios, tenéis que mostrarles que la intuición no permite desarrollar una carrera literaria. Si pensáis que sí, es que todavía no conocéis el oficio en profundidad, porque la narrativa es una disciplina muy vasta y muy compleja. Todos podemos escribir más o menos una historia y componerla, ¿no? Porque lo llevamos en los genes, ¿vale? Nos las explican, nos las transmiten de forma oral. Esto lo hemos hecho desde que el hombre es hombre, ¿no? Pero una cosa es esto y otra cosa es el oficio de escritor. Algo muy importante, al menos para mí, el bagaje literario. Leed mucho, leed a los clásicos, leed obras de todos los géneros, incluidos aquellos que nos gustan, de todas las corrientes, y sobre todo, esto es importantísimo, chicos, chicas, leed poesía. No encontraréis la propia voz si no leéis poesía, ¿vale? O sea que si andáis buscando la propia voz y decís, si es que no sé cómo, leed poesía y es cuando surgirá. Un consejo importante, leed las canciones compuestas por grandes cantautores, por ejemplo, Sabina, Serrat, Manolo García, Alejandro Sanz. Muchas de sus canciones son auténticas obras de arte. Leedlas, no las escuchéis, leedlas. Os voy a poner un ejemplo por si os apetece escucharla en un momento dado. Hay una canción de Rosana que se llama Con el sol en la maleta. Es pura inspiración, es arte, ¿vale? Y es esto que alimentará vuestra alma, vuestro corazón, al final fluirá a través de vuestra pluma, ¿vale? Pero necesitáis leer poesía, necesitáis escuchar buenas canciones. ¿Por qué? Hay algo muy importante, si no leéis poesía, si no hacéis esto, vuestras historias jamás tendrán música, y esto lo valoramos muchísimo, porque es lo que te llega al corazón. Si las historias no tienen música, difícilmente alcanzarán nuestro corazón, difícilmente nos emocionarán, ¿vale?
vamos a lo que yo denomino el conocimiento técnico específico, es el disciplinar. Y este es el que es específico para cada disciplina. Por ejemplo, es el conocimiento que permite alargar la vida de las historias. Permite de un relato breve, por ejemplo, transformarlo en una novela. Una novela se puede transformar en guión cinematográfico. Una novela se puede transformar en una serie para la televisión, en una obra de teatro, en una actividad interactiva. Una novela puede presentarse en formatos distintos. Una historia puede componerse de manera líquida, colaborativa, gracias a la tecnología que hace posible la creación transmedia, y a eso me refiero. Y es muy importante, y por eso lo destaco, como asesor literario, sobre todo como asesor literario, que diseñes y desarrolles tus propios materiales. ¿Por qué? Porque en ellos puedes imprimir tu estilo, tu personalidad, tu dominio del oficio. Puedes demostrar que eres un buen comunicador, ¿vale? Estos chicos, chicas, se consigue con práctica. Yo sé que a lo mejor no ahora estáis pensando, madre mía, ¿y esto qué lío? Que, no, precisamente al revés. Os estoy demostrando que sí, que existen muchísimas facetas que podéis trabajar, ¿vale? Solo tenéis que ver con cuáles de ellas conectáis y con cuáles no. No es necesario que lo hagáis todo, o sí, yo aconsejo que sí, porque se puede. Esto se aprende, ¿vale? E imaginaros las posibilidades laborales, cómo se amplían cuando eres capaz de hacer todas estas cosas, ¿vale? Voy a repasar de manera muy breve, ¿vale?, los entresijos del oficio de editor de mesa, muy breve, ¿vale? Porque ya es hora y más que nada no os quiero agobiar ni entretener, que ya lleváis un rato. ¿Qué hacemos los directores de mesa? Aparte de que ahora lo que se hace es hacer de todo, ¿vale? Ahora yo os voy a explicar lo que es tradicional que se haga, que es acompañar al autor en los procesos de edición, como hemos visto. Trabajamos con él en el ajuste de la obra, equilibrando el original. Calculamos el escandallo y velamos porque las obras estén a tiempo previsto, en el tiempo previsto en el calendario. Por ejemplo, a cada obra se le asigna un presupuesto en función del coste previsto, ¿no?, para cada proyecto. Los costes de predicción, es decir, si, por ejemplo, a un autor se le asigna un editor independiente para trabajar en los aspectos de la predicción, pues estos costes se tienen que tener en cuenta. Se tienen que tener en cuenta después los costes de edición. Por ejemplo, ¿cuánto va a costar hacer la corrección ortotipográfica o de estilo? Luego hay que valorar los costes de producción, maquetación, corrección de galeradas, compaginadas y capillas. Hay que valorar los costes de ilustración de cubiertas, ¿vale?, y los costes de impresión. Y en esto, ¿qué tenemos que hacer los editores de mesa? Bien, pues evitar que el presupuesto se desajuste, es decir, la obra tiene que realizarse, tiene que llegar a buen fin, ciñéndonos a ese presupuesto. Por ejemplo, imaginad que la corrección ha estado mal hecha y hay que volver a hacer una revisión. Pues esto tiene un coste, es un coste que no estaba previsto, por lo tanto es un sobrecoste, hay que intentar que esto no suceda, ¿vale? Y sobre todo es importante controlar también que posibles problemas que puedan suceder que hagan que esa obra se alargue en el tiempo, ¿no? O se pase, digamos, del calendario previsto. Es decir, yo qué sé, la correctora se ha puesto enferma, no encuentro otro corrector. Y entonces hemos perdido una semana, ¿vale? La producción, este maquetador que hemos probado ahora es muy lento, otra semana más que perdemos. Cuidado, a ver hacia dónde nos vamos, porque la obra es importantísimo que esté digamos, en el tiempo que marcado en el calendario editorial, ¿vale? Por ejemplo, coordinar el proceso de edición. ¿Qué hacemos aquí? Pues revisamos las correcciones que se realizan en cada paso para asegurarnos de que los cambios sean respetuosos con el original. Una cosa que hacemos también es comunicar esos cambios al autor, que deberá repasar cada una de las correcciones que se realicen y dar el visto bueno. Y esto, evidentemente, lo tenemos que llevar nosotros, los editores de mesa, ¿vale? Luego, también, ¿qué hacemos? Coordinamos los procesos de producción. Por ejemplo, revisamos el trabajo del maquetador para asegurarnos de que la obra se ajusta a los parámetros establecidos en la página maqueta, antes lo llamábamos máster, que se ha estipulado para la colección. Revisamos si en esa maqueta se han aplicado de forma correcta los estándares de edición, porque esto ahora hay mucha gente que maqueta, pero cuidado, cuidado con los maquetadores que no tienen ni idea de lo que son los estándares de edición. Ojo con esto, sobre todo los que se autopublican, se autoeditan y contratan maquetadores. Cosas que hacemos. Revisamos las galeradas
Y las compaginadas. Las galedadas, las primeras pruebas, nos aseguramos de que el autor las recibe, que valide los cambios realizados y hacemos lo mismo con las segundas pruebas, una vez que el documento ya está compaginado. De nuevo, informamos al autor de los cambios que se producen en cada fase y al final revisamos lo que se llama las capillas, que son las pruebas de imprenta, ¿vale? Es el último momento, la última fase, en ese momento es el último que tendremos antes de ordenar el tiraje, ¿vale? Para corregir cualquier fallo que pueda haber. Y después daremos la orden del tiraje. Eso significa que como somos responsables de dar la orden del tiraje, si se nos ha escapado algo muy gordo, vamos a recibir, ¿vale? Porque a lo mejor si se han hecho, ahora se hacen menos copias, pero si antes se hacían 5, 10 o 15.000 o 20.000 copias y sale un error grave, que es tu responsabilidad haber detectado y no lo has hecho, fijaros si se ha de repetir. Por lo tanto, la responsabilidad del editor de mesa, digamos del director técnico editorial, es enorme. Es el cargo técnico con mayor responsabilidad en una editorial, ¿vale? Formación del editor, del director técnico editorial. A ver, a grandes rasgos, porque aquí no hay una formación clave, no tenemos una profesión donde haya un currículum establecido, ¿no? Por lo tanto, evidentemente todos los conocimientos que precisa un buen asesor literario, porque un editor acompaña al autor en la fase de predicción, por lo tanto tiene que dominar lo que es las técnicas narrativas, lo que es la narrativa, ¿vale? Como disciplina. Conocer bien el funcionamiento del sector editorial. Evidentemente, saber calcular el coste de una obra y los beneficios que corresponden a cada parte. Importante, y aquí se patina mucho, tener un estilo depurado, porque si tenemos que valorar si el trabajo de corrección está bien hecho, ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos de ello? ¿Vale? Mucha gente dice, hombre, los editores no escriben. Bueno, pero revisan tareas de corrección y son responsables del resultado final. Por lo tanto, cuidado. Y hoy en día, los editores de mesa reescribimos mucho, corregimos mucho, es decir, hacemos muchas cosas que sobre el papel no nos competen, porque las editoriales pequeñas suelen contratar a una persona que puede hacer el trabajo de 5. Si un editor de mesa puede realizar todas estas tareas, ¿para qué van a contratar más? Pues tú entrarías primero, ¿no? Conocer el funcionamiento de los programas de maquetación más importantes para que podáis controlar el trabajo de maquetador. Nosotros, el que controlamos yo como editora de mesa, antes en su momento fue, ay, que no me acuerdo, el Quark, y ahora trabajamos con InDesign, ¿vale? Que es el que conoce todo el mundo, ¿vale? Bien. Y para terminar, en resumidas cuentas, ¿cómo nos definimos mi hermana y yo como editoras? Somos mentores de cuentistas. El editor es artesano, es compañero de artesanos de la palabra. El editor es el mago. Por lo tanto, eso somos nosotras, artesanas, magas de profesión, profesoras y compañeras de magos y de artesanos de la palabra. Y bien, hasta aquí hemos llegado. Os agradezco muchísimo los que os hayáis quedado hasta el final. Espero que os haya resultado útil. Y voy a responder las preguntas que hay por aquí. A ver. Vale, Noelia. Dice así, siempre escucho que es casi imposible vivir de lo que escribes como autor en España. Si te autoeditas, ¿resulta más fácil porque facilitas el trabajo de la editorial y recibes más ingresos? Es evidente, es evidente. De hecho, a un autor que ya coge una cierta fama, lo que le sale más a cuenta es autoeditarse. Es decir, yo, por ejemplo, jamás daría mis obras a una editorial, porque, por ejemplo, os hablo de Josep Capsir, que es el caso que nosotros ponemos, que vive de esto. ¿Vale? Bueno, tiene otro trabajo, pero es que con lo que gana, claro, con el otro trabajo que tiene, pues vive estupendamente, pero desde luego con lo que gana de sus libros y las conferencias y los cursos que imparte, vive. Pero claro, pensad que en una editorial, los autores, ¿qué pasa? Que cuando tú cedes tu trabajo a una editorial para que este trabajo, este manuscrito se convierta en un libro, pasa por muchísimas manos y todo el mundo tiene que cobrar. Y al final el que menos recibes eres tú. Por lo tanto, hay que ser inteligentes. Yo, sinceramente, la autoedición, claro que la recomiendo, con cabeza, siempre pensando en desarrollar una carrera editorial, por lo tanto, literaria, por lo tanto, con calidad, como haríamos si desarrolláramos cualquier otra disciplina, con esfuerzo, con pasión. Hay que apasionarse y esto se transmite también, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes un buen producto, haces bien un libro, al final ese libro se venderá.
y si no se vendiera mucho, porque al final hay mucho marketing detrás. Esto, y es importante decirlo porque las editoriales prácticamente no invierten en ello, ¿vale? Son los editores, son los autores los que trabajan su propio marketing, a no ser que sean autores muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que llevar un blog, tienen que llevar una página web y hoy en día ni las agencias ni las editoriales muchas veces es que no cogen a ningún autor, ninguna novela, si lo que es el autor no tiene un blog o no sabe llevar unas redes. Y esta realidad es así ya, porque a nosotros nos ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Ay, se me ha ido la pinza. Bueno, yo creo que ya estaba respondida. Sí, estaba respondida ya. Ahí queda. Es que no. ¿En la pregunta quieres que te No, sí, pero es bueno, es igual. Sí, es que me ha quedado algo en la mente, pero... No, era si es autopublicarse. Definitivamente, si es autoeditarse, es muchísimo más rentable. Sobre todo si lo haces en la modalidad de impresión bajo demanda, que es así, ¿vale? Gemma, como correctora autónoma, quiere saber cómo puede captar la atención de las editoriales para colaborar con ellas, que lleva un tiempo y le cuesta encontrar colaboraciones. Vale, vamos a hacer una cosa, Gemma. Esta carta de presentación que voy a poner como ejemplo, voy a tomar tu caso, el de una correctora. ¿Te parece? Lo apuntamos, si te parece, porque ahora te puedo responder, pero yo creo que si hago la carta de presentación, la puedes usar tú misma y puede servir para otros compañeros, ¿vale? Para que cada uno lo adaptéis, pero pienso que será más fácil si lo desarrollo como ejemplo. ¿Te parece? Uy, hay una petición aquí, Encarna. Encarna, a ver, Encarna. Sí, podrías hacer una masterclass de maquetación. Sí, a ver, claro que podemos hacer una masterclass. Hoy tanto. Vale. No sé si será un poco rollo porque el trabajo de maquetación es muy chulo, pero cuando lo haces tú, es decir, cuando ves a alguien hacerlo por una pantalla, pero sí que puede ser muy interesante porque no es tan difícil y creo que en un par de horas se pueden hacer bastantes cosas. Vale, apuntamos lo de la clase de maquetación para después del verano. ¿Vale? Entonces, bueno, con Gemma haremos esto. Y entonces os avisaremos cuando estas cositas que nos habéis planteado estén subidas a la web para que las podáis consultar. También subiremos la sesión de hoy. Ahora yo tengo miedo, digo, imagino que estará grabándose. Sí, porque vamos. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Que os haya merecido la pena las 2 horas que habéis pasado aquí en silencio, porque a mí la verdad que me gusta sobre todo que sean las cosas interactivas, ¿no? Y las clases así donde somos muchos o somos un grupo amplio y no podemos comunicarnos de tú a tú fácilmente, pues es un poco rollo. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido alguna cosa, con que se os haya quedado algún concepto o haya algo que os haya llegado, os haya interesado y os haga reflexionar, para nosotras ya es suficiente, ¿vale? No os he presentado a la persona que está controlando todo esto, que es la que hace que esto funcione bien, que es Nuria, mi hermana Nuria, que lleva todas las cuestiones de diseño y desarrollo web. Y bueno, ella es la que se encarga de que no tengamos problemas o que los problemas sean asumibles cuando realizamos estas masterclass, ¿vale? Nosotras no realizaremos más masterclass de momento hasta después del verano, luego las retomaremos ya con otros temas. Alguna más de este tipo de edición haremos, pero entonces ya entraremos en los aspectos relacionados más con la narrativa, con la escritura, cosas así como mucho más, bueno, no sé, interesantes no, porque esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Pero imagino que las clases de narrativa interesarán a más personas y además serán un poquito como estas. Siempre trabajaremos cuestiones relacionadas con el oficio, ¿vale? Que siempre se aprende. Y ya está. Sí. Muchas gracias a todos porque... Exactamente. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, por habernos querido escuchar y nos vemos muy pronto. Pasado un verano feliz, los que hacéis vacaciones ahora y los que no, tranquilos, vamos a estar un pelo confinados, metemos estas vacaciones, pero bueno, seguro que encontraremos todos la manera de disfrutarlas y escribid mucho, que si algo podemos a mejor tener más tiempo en verano es para escribir, ¿de acuerdo? Venga, pues un abrazo. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nos vemos muy prontito. Venga, que vaya muy bien.